13. Presentado y dirigido por Juanca Romero. Son las calles las que hablan, son las gentes de los pueblos y en definitiva son historias que si no las cuidamos se van perdiendo. Historias populares, leyendas, en algunos casos trágicas, que los viejos del lugar acaban llevándose con ellos a la tumba y en los mejores de los casos contados a los nietos que en cierta manera y sin quererlo acaban desvirtuando la propia historia. De historias vamos a hablar esta noche, aprovechando para darlas las buenas noches. Esto es Ángulo 13, arrancamos una jornada más, no sin antes agradecer pues la acogida que tuvo nuestro primer programa de la temporada la semana pasada y por supuesto aprovechando para dar las buenas noches a todos los que ya nos están enganchando en directo a través de Facebook y a través de el Messenger. Recuerden, ángulo 13-radio@hotmail.com. Desde ese Messenger pueden preguntar, interactuar directamente con los invitados de esta noche. Noche especial en la que, como siempre, tenemos un montón de contenidos e invitados y en el lugar que le corresponde está nuestro compañero Ángel Luis Padilla, los mandos técnicos, en las labores de producción Raquel Martín, que les habla Juanca Romero. Nosotros arrancamos este programa con un contenido bastante especial. Porque nos vamos directamente hacia una tierra que a mí me encanta. Tengo buenos amigos allí y vamos a hablar de un trabajo en el que se recogen cosas como la que yo comentaba hace un momento, ¿no? Esas historias que los viejos del lugar y los no tan viejos acaban llevándose en muchos casos hacia el otro lado. Vamos a hablar de Málaga, concretamente de una parte de una Málaga casi desconocida o desconocida, ¿no? De Málaga insólita. Ese es el título genérico, Málaga insólita en la ruta del misterio, de un libro de un ya conocido por todos nosotros investigador, escritor. En todas las revistas del género podemos leer sus buenos artículos y además considerado amigo. Tenemos al otro lado a José Manuel Frías. José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches, Juanca. Decíamos en la pequeña introducción que un trabajo como este, en el que hay que hablar con la gente, sentarse, tomarse un café y contar historias o escucharlas en este caso, no es una cosa de un día para otro, ¿no? La labor de un libro como Málaga insólita es trabajo de largo. Sí, Málaga insólita ha sido un trabajo pues realizado a pie de carretera, como bien comentas, y que duró, pues mira, desde el año 2003 hasta el 2007. Estamos hablando de 4 años muy intensos recorriendo los 101 pueblos de Málaga. En un principio mi interés era simplemente el mundo de los misterios como tal, o sea, como apasionado de todos estos temas, pues intentar recopilar todo lo que de misterioso existía en Málaga. Pero fíjate que esa idea principal fue dejando luego espacio a una gran preocupación que surgió cuando comencé la ruta y empecé a darme cuenta de que todas esas historias forman parte de una memoria popular que se está perdiendo. O sea, hace décadas, y de ahí pues podemos remontarnos al pasado más remoto, existía esa tradición tan importante que era la tradición oral, o sea, el hecho de que la gente mayor hablara con los más jóvenes, contaran sus historias y los convirtieran en custodios de toda esos casos, esas historias curiosas que forman parte del sello de identidad de cada localidad. Pero hoy día la gente joven no atiende a la gente mayor y yo estoy completamente convencido de que de aquí a 10, 15 o 20 años, con la muerte de esa gente mayor, que son hoy día los paladines de todos estos temas curiosos, de todas estas leyendas y tradiciones, se llevarán a la tumba todo lo que no se ponga por escrito. Por eso Málaga insólita ha sido un intento de rescatar una memoria popular que, según mi punto de vista, está condenada a desaparecer. José Manuel, yo supongo, ya te lo pregunto a ti como autor, investigador, que cuando empezaste esta investigación, no sé si con la idea de investigar para un libro o con otra idea, pero digo, cuando comenzó esta andadura, ¿te
¿tenías un mínimo de la idea de lo que te ibas a encontrar a lo largo de esos, pues, prácticamente 4 años, ¿no? No, para nada. De hecho, yo cuando comencé la ruta no pensaba en hacer un libro. Yo creo que cuando nos dedicamos a investigar muchas veces no planeamos así el futuro, en plan de decir voy a hacer un reportaje, bueno, en algunas ocasiones sí, ¿no? Pero en este caso concreto empezó todo casi de casualidad. O sea, yo un día me tropiezo con un libro muy antiguo de un historiador malagueño ya fallecido, un historiador llamado Diego Vázquez Otero, en el cual pues él se había dedicado toda su vida a recopilar temas históricos, culturales, y de vez en cuando dejaba alguna pequeña pildorita de misterio, ¿no? Y me contaba una historia, ese libro, del pueblo de Alcaucín, un pueblo al norte de la Axarquía, pues casi fronterizo con Granada, y entonces yo simplemente decidí visitar el lugar porque la historia me pareció curiosa. Era la historia de una maldición que trajo consigo una legión de serpientes, y aquel día, en agosto del 2003, pues decido, en vez de ir por una carretera principal, pues hacer una pequeña ruta por pueblos de interior para ir conociendo lugares, pero simplemente por conocer sus monumentos, sus historias y tal. Según voy poniendo el pie en cada una de las poblaciones y voy preguntando a la gente mayor, que ya uno pues va aprendiendo sus truquillos y los lugares principales, como es la plaza, el bar, en fin, son puntos un poco epicentros de este tipo de historias, ¿no? Cierto. Y me fueron contando pues cosas curiosas, hasta el punto de que yo ese día no puse el pie en Alcaucín porque no me dio tiempo. O sea, digamos que de pronto me encontré con una realidad que yo pensaba inexistente, que es la de que el misterio está presente en todos los lugares, o sea, en todas las localidades, en todos los pequeños pueblos, las pequeñas pedanías, aldeas. Siempre que preguntes te vas a encontrar con algo curioso. Y entonces la ruta pues empezó un poco así, a la deriva, empezando a hacer una ruta sistemática por todos los pueblos a ver lo que encontraba, y efectivamente 101 pueblos pues repletos de misterio. En todos los lugares había historias de diferentes tipos. O sea que fue una cosa un poquito improvisada, que no me lo planteé en un primer momento, y que bueno, casi de casualidad, si es que la casualidad existe, que no lo creo, pues me fui metiendo poquito a poco en esta ruta que, como te dije antes, pues duró 4 años. Un trabajo intenso, interesante, en el que supongo que ponerle... A mí no me gusta poner etiquetas a nada, ¿no? A casi nada, pero si tuviésemos que ponerle una denominación, diríamos que esto, más que un trabajo de investigación del misterio, si lo podemos llamar así, ¿es un trabajo antropológico? Sí, totalmente de acuerdo. Es un trabajo más antropológico que de misterio, aunque el misterio está presente en todas las páginas, pero el trabajo ha sido ese. O sea, no es una labor de archivo ni de recopilación bibliográfica, no, es un trabajo a pie de carretera, hablando con la gente mayor, y eso pues sobre todo se convierte en eso, en un trabajo pues antropológico, donde existe pues de todo tipo de historias, ¿no? Y yo siempre digo que Málaga Insólita deja de ser en cierto modo una obra literaria para convertirse casi en un mapa de carreteras de lo insólito, porque el libro está estructurado por comarcas, está subdividido por pueblos, con lo cual es muy fácil que la persona que desee seguir un poco mis pasos y que no lo haga solo de manera virtual, sino de manera real, pueda montarse en su coche, coger esta especie de mapa de carreteras de enclaves especiales, de coordenadas mágicas, y poder ir recorriendo pueblo por pueblo, conociendo por sí mismo las historias, los personajes, los lugares importantes. Y entonces, como digo, es eso, una especie de mapa de carreteras, muy fácil de poder seguir mis pasos a través de las páginas del libro. Te comento, en esta temporada en Ángulo 13, aquí en la radio, pues hemos añadido la interactividad con el oyente. En este momento estamos conectados a través de Messenger, Facebook y correo electrónico, y bueno, pues un comentario, que no una pregunta, de Roque Andrés, que nos dice algo así como: gran trabajo el de José Manuel Frías, 101 pueblos, vaya recorrido, bravo por ello. Bueno, pues ahí tienes lectores potenciales que por supuesto siguen la trayectoria tuya. Claro. En esos ingredientes, ya hablando de misterio puro y duro, ¿qué destacaríamos? ¿Fenómeno ovni, fantasmogénesis? ¿Cuál es el ingrediente estrella? Bueno, hay un poquito de todo, ¿no? En este libro yo diría que lo más importante, no solamente en Málaga, sino en Andalucía y el resto de España, es el fenómeno religioso en todas sus variantes, ¿no? O sea, tenemos que entender que España ha sido un país que en el pasado, sobre todo a partir de la Reconquista cristiana, ha habido un potencial de creencias religiosas muy fuerte, muy potente. Yo diría que casi a nivel genético, o sea, se creía mucho en determinadas historias, ¿no? Entonces, lo que más te encuentras cuando sales por
ahí son historias de apariciones marianas clásicas, imágenes milagrosas que en determinados momentos hicieron prodigios muy curiosos. Hay por ahí algún que otro Cristo sangrante, incluso místicos de la Iglesia que también pues obraban hechos que podríamos considerar de prodigiosos, ¿no? O sea, esa sería quizás la parte un poquito más amplia, ¿no? No sé si casi el 40 o el 50% del libro, tampoco lo he calculado, pero además de eso te encuentras con casos, todos ellos inéditos. O sea, yo hasta donde tengo constancia nunca se ha difundido ninguno de los temas que están aquí, y aparecen pues historias de fantasmas, casas encantadas, podemos encontrar también avistamientos ovnis, algún que otro encuentro con un curioso humanoide, y luego pues por supuesto leyendas y tradiciones muy curiosas como los típicos tesoros ocultos que son custodiados por espectros de árabes y bueno, un poquito de todo, ¿no? Yo creo que sobre todo lo que más prolifera, no por su importancia sino por la cantidad, sería el fenómeno religioso, pero porque de alguna manera eso es lo que ha existido en España, sobre todo en el pasado, y claro, es una especie de legado que venimos arrastrando. Yo supongo que en un trabajo como este, al final hay que hacer una criba, y hay expedientes, casos, testimonios que a lo mejor no entran. En unos casos porque el autor decide de que no hay pruebas o no se sostiene por ninguna parte, y en otros casos porque no cabe. Yo no sé si te has encontrado con esas dos vertientes. Sí, sobre todo el tema de la extensión. Date cuenta que yo en Málaga pues habré podido recapitular, y no te exagero para nada, unas 800 historias, ¿no? En Málaga Insólita aparecen 185, o sea, yo creo que podría dar perfectamente para una trilogía. De hecho, estoy ya trabajando en los siguientes números de este trabajo, de este proyecto, y bueno, sería casi imposible ponerlo todo por escrito, evidentemente, en un libro, ¿no? Se ha tenido que fraccionar, y bueno, sí es cierto que a la hora de seleccionar los temas pues deja fuera un poquito las historias menos importantes, ¿no? Que no es que no sean, o sea, no es que no tengan una validez a la hora de un estudio antropológico, pero evidentemente tienes que hacer una pequeña criba, ¿no? Y sobre todo se han quedado fuera pues determinados temas arqueológicos que también existen dentro de Málaga Insólita. O sea, el misterio histórico, el misterio arqueológico, no todo es tema así pues más siniestro, entre comillas, ¿no? Pero sí he quitado un poquito de la lista algunos casos de pinturas rupestres muy curiosas, y incluso enclaves, yacimientos arqueológicos donde se dicen que ocurren cosas un poquito extrañas, pero había menos documentación. Aunque de todos modos Málaga Insólita no es una obra de grandes casos muy extensos, con muchísimos testimonios, sino que son pequeños fragmentos de la memoria popular, ¿no? Pero sí es cierto que ha habido que hacer una pequeña criba, sobre todo por temas de extensión. Una pregunta que a mí como autor no me gusta que me la hagan, no debería de hacerla, pero son las cosas, ¿no? Te pregunto, ¿hay una historia que tengas como predilecta dentro de esta criatura tuya llamada Málaga Insólita? Bueno, es dificilísimo, Claro. Sobre todo teniendo en cuenta que no es el típico libro de 20 o 30 historias, ¿no? Que son 185. Con una me sería casi imposible quedarme, ¿no? Pero hasta 3 te dejo. Sí, hasta 3, ¿no? Eres generoso. Pues mira, por una parte elegiría una historia arqueológica que parece que tiene una base científica. Es un tema que ocurre en el pueblo de Almargen, en la zona de las serranías de Ronda, la parte oeste de Málaga. Bueno, en este pueblo, en unas excavaciones, se descubre una piedra que es un ídolo de la fertilidad de la época del Neolítico, y bueno, en aquella época pues se utilizaba para fertilizar tanto cosechas como la ganadería, ¿no? O sea, se colocaba en las zonas donde se sembraba, en los lugares donde estaba el ganado, y bueno, con el paso del tiempo pues se perdió, y hace aproximadamente unos 20 años se descubre, ¿no? Esa piedra es colocada en el ayuntamiento, en una zona así visible para que lo viera la gente, y de pronto empieza a surgir una leyenda, una serie de murmuraciones que dicen que las mujeres que tocan esta piedra, piedra con forma fálica, por cierto, pues quedan embarazadas mucho más, de una forma mucho más rápida, ¿no? Y bueno, al principio era una historia curiosa, que algunos se lo tomaban en plan jocoso, en plan humorístico, pero claro, ha llegado un punto en el cual hay mujeres estériles con documentación médica de que no pueden quedarse embarazadas, que después de tocar la piedra lo han conseguido, con lo cual aquí estamos hablando de un enigma que tiene una base científica. De hecho, allí junto a la piedra hay un libro de firmas donde las personas que vienen incluso de otros países para visitar la piedra pues cuentan sus casos, sus historias personales, y la verdad es que parece que por toda la documentación que existe
esa piedra tiene algún tipo de, no sé, de halo de misterio, de magia, que parece pues fertilizar también al ser humano, en este caso a las mujeres, ¿no? O sea, ese sería uno de los casos que elegiría precisamente por eso, por ser un enigma que se escapa un poquito de lo típico, de los fantasmas, de los ovnis, y que entra dentro del campo arqueológico y además con documentación científica. Editorial Círculo Rojo es quien recoge esta obra de José Manuel Frías. José Manuel, ¿este es un libro que va solo dedicado a los amantes del misterio o a aquella persona que sea amante de la lectura en general también puede acceder a él? Sí, yo creo que cualquier persona, o sea, no es el típico libro de misterios puro y duro, sino que cualquier persona que ame la historia, la cultura, la lectura en general, puede leerlo y disfrutar con él. O sea, yo creo que forma parte del legado, en este caso de Málaga, y bueno, puede disfrutarlo cualquier persona que de alguna forma pues ame eso, ame lo que le rodea, su tierra y todos los pueblos. O sea, aquí muchas historias de las que cuento pues están también documentadas con casos relacionados o donde menciono determinados monumentos, zonas. O sea, que es una parte también de la historia y de la cultura malagueña, ¿no? Y yo creo que era casi imprescindible hacer una obra así. Yo lo he considerado casi como una especie de obligación, porque como persona que difunde este tipo de temas, pues siempre he considerado mi provincia como una especie de legado, una especie de herencia con la que uno nace ya de serie, y bueno, esa herencia no solamente la he aceptado, sino que he decidido pues engrandecerla con trabajos como este, ¿no? Compartiendo el fruto de mis investigaciones con los demás. Hablamos de un libro, por tanto hablamos de una joya, porque al final el libro ya se sabe que es una cosa que perdura en generaciones y sabemos cuidarlo, queremos comprarlo. Sabes que no solo nos escuchan en Canarias, el internet es tan grandioso que permite que en cualquier parte del mundo pues alguien pueda creer Málaga Insólita. Nos metemos a través del límite de la realidad. ¿Por dónde podemos acceder para comprar el libro? Sí, pues a través de la misma página web de www.limitesdelarrealidad.com, y ahí pues además de encontrar información sobre la obra, pues también pueden contactar a través de correo electrónico y solicitarlo. Aparecen los correos en la página, pero bueno, el correo para pedir el libro es limitesdelarrealidad.com. José Manuel Frías, esto es una excusa perfecta, además, porque un libro siempre es una buena noticia. Digo, una excusa perfecta para que, si te apetece, nos encontremos en una próxima ocasión hablando de estas cosas que nos unen y que tanto nos gustan. Claro, que tengas mucha suerte en la venta de ese libro, en la promoción, y que tengas buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Continuamos con Ángulo 13, se nos van echando los minutos encima, pero hablando de cosas que realmente a mí me parecen interesantes. Yo disfruto con esto, yo espero que tú también en este tiempo de radio llamado Ángulo 13 consigas evadirte de estos problemas que nos rodean, sobre todo económicamente, ¿verdad? Y que nos invita a la radio a disfrutar con cosas como esta, a través de Radio Popular Canaria en directo, a través de la frecuencia modulada 105.5 y a través también de Radio Pimienta, los compañeros y amigos de Radio Pimienta, que a través de la 100.3 nos sintonizan también para todo el norte de la isla de Tenerife y el este de la isla de La Palma. Internet también, www.angulo13.com, puedes acceder desde ahí, o a través de radiopopularcanaria.com. Una cosa, sé que hay oyentes que a través de Messenger me dicen que tienen dificultades para acceder en internet y que en ocasiones se le entrecorta la señal. Debo decirles, a mí me congratula decir esto que les voy a decir, y es que tenemos prácticamente saturada la línea, el área de escucha, no sé cómo funciona esto, el servidor de oyentes, como se llame, de este programa esta noche en el directo. Algo que nos pone la boca así de grande, pero que además vamos a intentar solucionar para que quepa más familia en este cubito llamado Tiempo de Radio Ángulo 13. Con esta musiquita que tenemos de fondo vamos a seguir hablando. Fíjense, cómo es el misterio, ¿no? El concepto de misterio. Hablábamos ahora con José Manuel Frías de casos ovnis incluso, ¿no? Vamos a ir más allá. Vamos a hablar de un posible supuesto caso ovni, pero además con un grado superior, porque le vamos a añadir un supuesto caso de abducción. Y para hablar de este caso, de este expediente,
bueno, ya contamos con él en todas las temporadas, porque quien quiera hablar de estos temas con rigor y seriedad tiene que siempre tener en su agenda el teléfono del buen amigo Francisco Recio. Francisco, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, tu teléfono yo lo tengo en mi agenda. Mientras tú dejes que yo marque ese teléfono, contactaremos contigo para disfrutar del misterio, que es que al final lo que nos une, ¿no? Sabes que es un placer y un honor, así que cuando queráis, para vosotros y para toda vuestra audiencia, pues aquí estoy. Fran, vamos a hablar de un caso, yo no sé si decir caso o supuesto caso, tú ahora me dirás, de abducción en una localidad conocida como Rocafort, ¿no? Sí, es una localidad cercana a Lleida, de la provincia de Lleida, y bueno, pues fue un caso bastante interesante e intrigante, ¿no? Por qué no decirlo, del tema de la abducción. Ya sabes que el tema de las abducciones es uno de la temática más polémica dentro, podríamos englobarlo, del fenómeno ovni. Pero bueno, lo cierto es que, como tú muy bien apuntabas, presunto o no presunto caso, lo cierto es que algo le sucedió a esta persona, eso está muy claro. Claro. Y sea fruto de una mente o sea fruto de una realidad más allá de la nuestra, lo cierto es que algo sucedió. Vamos a poner en antena los ingredientes, vamos a ver si conseguimos hacer en síntesis cuáles fueron los hechos. Hablamos de una persona con nombre, es decir, él se llama Juan, que tuvo una vivencia, ¿no? Podríamos resumirla, tampoco hace falta correr, disfrutar con la historia que le ocurrió a este hombre. Sí, mira, nos tendríamos que trasladar al año 2005, donde, bueno, pues una persona, hay que decir que Juan, quien sufrió esta experiencia, pues bueno, no es una persona para nada relacionada ni con el temas de misterio, ni con ufología, ni nada de estos temas en absoluto, ¿no? Resulta, pues que, bueno, va de noche conduciendo con su vehículo y, bueno, pues una luz lo deslumbra, hasta tal punto pues que prácticamente lo ciega. Entonces se ve obligado a aparcar su vehículo a la cuneta, pero cuál sería su sorpresa, ¿no? Que lo que en un principio pues él interpretaba como un vehículo que lo había deslumbrado, pues resulta que aquella luz permaneció unos segundos por encima suyo, ¿no? Encima del vehículo. Y entonces, pues bueno, aquí la persona pierde el conocimiento, queda traspuesta. Y más tarde, pues es algo que es curiosísimo y que, bueno, no tiene explicación ninguna, aparece en las cercanías de un pueblo abandonado que se llama Rocafort, el que antes apuntábamos, ¿no? Aparece allí traspuesto y, bueno, pues ¿cuál sería la sorpresa? No sé, que los oyentes, tú o yo, nos pongamos en situación de que en un momento aparecemos pues en una cuneta, allí despiertos, que no sabemos, estamos traspuestos, no sabemos realmente qué nos ha pasado, empezamos a recordar que íbamos en nuestro vehículo, y que bueno, que en ese momento pues Juan se encuentra allí pues en la cuneta. Estos son en principio los hechos, ¿no? que nos comentaba. Estábamos ahora pues analizando ese trabajo que además tenemos ahora publicado este mes en ángulo13.com, Abducción en Rocafort. Estaba yo echándole un vistazo a las fotografías del escenario, ¿no? Del posible escenario. El misterio al final siempre se centra en entornos muy parecidos, en lugares abandonados, inmuebles con cierto deterioro. Cuando habla una persona, cuando un investigador se sienta delante de un testigo de una cosa como esta, testigo además en primera persona, ¿qué palpa el investigador? Me refiero, pregunto, ¿cómo actúa un investigador ante un caso como esto? Porque debo decir que no debe ser tampoco fácil escuchar una historia como esta y asimilarla sobre la marcha, ¿no? Lleva un trabajo de investigación amplio, ¿no? Hay que analizar mucho lo que se escucha y lo que se pueda recoger como testimonio, ¿no? Exactamente, hay que analizar mucho. No es una simple entrevista donde una persona habla con un testigo, te cuenta una historia y ya está. O sea, hay que decir, hay que ser serios también y decir de que, bueno, en este trabajo de investigación me ayudó ya el tristemente desaparecido Jaime Sánchez Clota, sí, un ufólogo de Lleida, el cual entrevistamos yo tuve ocasión de entrevistar a Juan en 2 ocasiones, y bien es cierto que cuando uno se sienta, ¿no?, a hablar, a escuchar a esta persona, primero, una de las cosas más importantes es dar confianza a la persona que tienes delante, ¿no? Porque, bueno, si ya de un primer momento pues hablamos de psicólogos, hablamos de cosas más allá, la persona se va a poner a la defensiva. Y bueno, claro, hay que ponerse en la piel de quien estás entrevistando, ¿no? Pensar de que, bueno, ¿cómo cuento yo esta experiencia? Si esto es absurdo, no entra dentro de ninguna realidad. Pero sí que es bien cierto que a medida de que vamos entrevistando a la persona, pues uno se da cuenta
enseguida si esa persona nos está fabulando o no nos está fabulando, ¿no? Si está rememorando, si está reviviendo los hechos, cosa que no sucedió. Y desde luego pues yo le doy toda mi credibilidad a este caso, ¿no? Porque, bueno, como contaremos más tarde, al final el caso quedó cerrado porque esta persona decidió olvidarse por completo de él. Pero bueno, lo cierto es que, vamos, yo no he hallado ningún tipo de indicio ni de fabulación ni de nada por el estilo, todo lo contrario. Una pregunta, Francisco, porque a mí personalmente me interesa el entorno familiar, en este caso de Juan. Juan, ¿esta historia se la quedó para él en un principio? ¿La compartió con familiares, con amigos? ¿En qué momento decide contársela a un investigador o a varios investigadores, entre ellos tú? Pues es muy interesante esta pregunta porque yo también me la hago muchas veces. El entorno de la familia de Juan es lo que podríamos llamar un entorno, pues una persona joven con su pareja, un entorno totalmente normal, o sea, no podemos hallar nada que nos haga sospechar absolutamente nada. Y bueno, pues en las investigaciones que llevamos a cabo, pues precisamente llegamos a estas conclusiones, ¿no? De que se trataba pues de una persona normal, no había ningún tipo de alteración en su vida, absolutamente nada. Y bueno, pues entonces decidimos pues eso, que él mismo nos contase la historia, que la volviese a revivir, lo que se acordaba. Y bueno, esta persona pues decide entrar en contacto con un ufólogo por lo que otras muchas personas, ¿no? Alguien que ha vivido este tipo de suceso pues paranormal, totalmente descabellado, absurdo, ¿no? Podríamos decir, llega un momento en que necesita saber algo más. ¿Por qué a mí, no? ¿Por qué me ha sucedido esto? ¿A quién se lo cuento? Uno investiga un poquito, pues, a ver, ¿no? Una persona pues seria, como tú, que tienes un programa de radio, que sabes que le vas a escuchar, que es un investigador. Pues esta persona acudió a Jaime en principio, pues porque también tenía en su día un programa sobre ufología en Lleida, en Radio Segra. Y bueno, pues decide buscar una explicación, algo que encuentro también pues valiente, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Vamos a centrar la historia, porque claro, digamos que él en un principio, cuando la cuenta o cuando le ocurre al poco tiempo, no la recuerda toda al 100%. Estos recuerdos, digamos, que le van viniendo poco a poco a la mente y se va haciendo una historia cada vez más completa, intensa y además increíble, ¿no? Los primeros recuerdos que tiene Juan son exactamente ¿cuáles? Pues el primer recuerdo que tiene, bueno, la primera situación que vive Juan es de no recordar nada, ¿no? De totalmente, pues, de estar aturdido totalmente. Pero luego, pues, la mente empieza a recordar cosas sueltas, empieza a ver como imágenes, como, claro, es que hay que ponerse en la piel de la persona, ¿no? Empieza a ver como los clásicos casos de abducción, donde, bueno, él parece recordar extrañas imágenes, pero la asocia evidentemente no a los seres clásicos de las abducciones, sino a personas, ¿no? Que algo habían hecho con él. Pero sus recuerdos son muy confusos, por lo que Jaime, pues experimentado ufólogo, decide proponerle el tema de hacer una regresión hipnótica. Se la propone, pero ¿se lleva a cabo esta regresión? La regresión se llevó a cabo la mitad de regresión, o sea, fue un caso un poco... Nos hubiese gustado ir más allá, pero claro, no se puede forzar al testigo, claro, en ningún caso. Él empieza a recordar, lo cierto es que recuerda claramente las imágenes de aquellos extraños seres con grandes cabezas, con ojos saltones, oscuros, algo que no podía interpretar ni saber absolutamente nada. Entonces esta persona coge muchísimo miedo. Sabes que el estado hipnótico es un estado en el que, bueno, no llega uno a perder totalmente la conciencia, llega a haber se asusta tanto que, bueno, decide parar la sesión y, bueno, y no reanudarla, ¿no? Nosotros intentamos ir más allá para darle o intentar revivir aquella experiencia y darle una posible, pues, explicación, o que la persona se quede más tranquila, pero sucede lo contrario, ¿no? La persona coge un miedo terrible y decide, pues bueno, de momento posponer la segunda sesión de hipnosis. Sabes, Frank, que en este momento estamos interactuando con el oyente a través de Facebook, a través de Messenger, y precisamente por Messenger Raúl Perdomo te hace una pregunta, y es si en la descripción, lo leo literalmente, en la descripción que hace este testigo sobre esa abducción, pone entre paréntesis posible, dice que si hay descripción de seres alienígenas, descripción exacta.
Eso es lo que nos pregunta. No sé si la pregunta es como muy general. Vamos, supongo yo que lo que quiere preguntarnos es si hay descripciones por parte del testigo de seres o de posibles seres extraterrestres. Vamos a ver, el testigo describe unos seres, que sean o no extraterrestres, él no lo dice, nosotros tampoco, pero sí que es cierto que son el típico la típica imagen, ¿no? El típico, pues podríamos decir el clásico extraterrestre, o lo que nosotros interpretamos como extraterrestre, a que algunos los llaman grises y tal, ¿no? Pues sí, macrocéfalos con ojos saltones y demás. Pero él en ningún momento dice que sean extraterrestres. Él, pues bueno, dijo que aquello pues no pertenecía a este mundo, recuerdo muy bien, ¿no? Dice, es que esto no puede pertenecer a este mundo. Entonces, sean o no extraterrestres, sí que su descripción pues es la clásica de estos tipos de casos de abducción. Yo, de los casos de abducción que he podido escuchar, leer, investigar, en general todos coinciden en que en sus cuerpos aparece una marca que no existía antes, una cicatriz, ¿no? En el caso de Juan también existe esa cicatriz. ¿Hay una marca que pueda, digamos, relacionarse con ese posible caso de abducción? Hubieron, te voy a decir, 2 cicatrices. Lo que pasa es que volvemos otra vez al tema. No pudimos ir más allá de la investigación, pero sí que pudimos ver claramente las cicatrices. Él nos contaba y nos afirmaba que él no tenía esas cicatrices. No podríamos hablar de implantes. No sabemos si esta persona, nosotros recomendamos por supuesto un reconocimiento médico, ¿por qué no? Pero esta persona, la verdad es que luego con el tiempo, pues no, como te comentaba, decidió olvidarse por completo y romper el caso. Pero sí que es verdad que estas marcas aparecían, y como muy bien dices, o sea, sigue unos patrones muy parecidos a los de otros casos OVNI, pero vuelvo a insistir que esta persona para nada tenía relación absolutamente ni con extraterrestres, ni cuando nos dio la descripción de estos seres, pues tampoco sabía exactamente, absolutamente nada de lo que es el tema OVNI, ni nada de temas de abducciones. Has estado en Rocafort, sé que eres un investigador concienzudo, así es que la pregunta es clara. ¿Has obtenido resultados psicofónicos o de cualquier otro origen posiblemente extraño o paranormal en ese lugar? Pues mira, yo tenía muchísima ilusión, ¿no? ¿Por qué no decirlo? De ir al lugar donde se habían sucedido los hechos, donde apareció Juan, ¿no? Hicimos varias pruebas psicofónicas, sabes que a mí siempre me acompañan mis grabadoras conmigo, sí, y mis cámaras, pero he de ser serio y decir la realidad, o sea, no obtuve absolutamente ningún registro psicofónico en el lugar, pero obtuve algo que para mí es tan valioso o más, porque nos encontramos algunas personas de los alrededores y bueno, pues nos vieron allí grabando y tal, y pues bueno, decidimos pues entablar una conversación trivial y más. Y es muy curioso porque llegando en un punto de la conversación nos decían que ellos habían visto muchas veces extrañas luces, ¿no? Y que les parecía algo como algo que ya se habían acostumbrado, que no sabían lo que era, que a veces parecían merodear por el pueblo y que bueno, que aparecían por ahí, que se iban, que a ellos no les molestaban, pero que bueno, habían aprendido a convivir con ellos, ¿no? Entonces estos testimonios de extrañas luces, pues también de alguna manera tal vez pues pudiera tener una cierta relación también con el caso que nos ocupa. Exactamente, quién sabe si una de estas luces fue la que acompañó, la que guió, la que tomó el cuerpo de Juan, y bueno, pues le hizo tener una vivencia que posiblemente se lleve para el resto de sus días, a pesar de que evidentemente y con su propio criterio, respetable por cierto, se llevará con él y no comparte, o ha optado por no compartir. Francisco, que el tiempo, como siempre en la radio, y qué te voy a decir, no nos absorbe, pero antes de eso yo quiero preguntarte precisamente por radio, porque aparte de investigador, y entiende la broma, te me estás haciendo súper mediático, ¿no? Y este año vas a estrenar programa de radio propio, ¿o me equivoco? No te equivocas. Además ya tengo el visto bueno de la emisora de radio, grabamos el primer programa piloto. Y bueno, pues sabes que una de nuestras funciones, y que todos estamos empeñados, y sobre todo tú que llevas ya tienes tanta experiencia en el mundo de la comunicación, pues bueno, una de nuestro empeño es la divulgación, ¿no? Seria de todos estos casos, porque hay que darlos a conocer, porque otras personas también lo han vivido y tal vez se puedan sentir identificados con ellos. El programa se llamará Enigma 03. Lo haremos aquí justo en la localidad donde vivo, en Cubellas, pero bueno, se podrá descargar a través de internet y escuchar online en directo. Estaremos atentos a través de franresio.com, www.franresio.com.
Francisco, buenas noches, amigo. Gracias por haber estado con nosotros esta noche en Ángulo 13, que además, como bien sabes, no será la última. Muchas gracias a vosotros y por supuesto a tu audiencia. Gracias. Nosotros lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Tiempo de radio que compartimos además con nuestros amigos oyentes. Hay un montón de gente a través de Messenger. Tenemos a nuestra buena amiga Alasne desde Logroño, a quien mandamos un saludo. También tenemos a Patricia Gutiérrez, un fuerte saludo también para ella. En Facebook nos están acompañando, bueno, son muchos, pero un saludo a los que ya han puesto su notita. A Roque, a Jesús Caudevila, buen escritor, amigo, claro que sí, está ahí. Y un montón de gente más a la que iremos mencionando en la cabida del tiempo posible durante esta noche. Tiempo de radio con música que nos acompaña para hablar de fenómeno ovni, porque yo no sé qué ha pasado en este mes de septiembre, ha sido una locura. O sea, podríamos hablar de oleada ovni, quizás sea demasiado osado, porque los avistamientos ovnis se están aconteciendo prácticamente en medio mundo, por lo menos en el mundo occidental. Mire, les voy a ser sincero. En la radio hay cosas que no se deben contar, pero yo se las voy a contar. He perdido un papel que tenía aquí para contarles unas cosillas, ¿verdad? Y como lo he perdido, pero tengo buena memoria, sin darle las fechas exactas, les voy a contar algunas cosas. Mire, durante este mes de septiembre, sobre todo en Galicia, en 3-4 días, entre el día 21 y día 25, que es hoy, prácticamente en la madrugada, ha habido de diferentes avistamientos ovnis. Incluso me han escrito buenos amigos, concretamente el amigo Kevin Pacheco Sarmiento desde Perú, mandándome unos links, unos vídeos de esos posibles, de esos avistamientos de un posible ovni. Bueno, ovni porque no sabemos lo que es, claro. Algunos de ellos, personalmente, ya hablo con Kevin Pacheco, creo que no son nada fiables, ¿no? Pero hay otros que son bastante extraños. Lo cierto es que acontecen en diferentes puntos en la misma semana, prácticamente los mismos 15 días, pero además en todo el mundo. Mire, Chile, Argentina, Panamá, Perú, Estados Unidos, en Londres, en Italia, en Francia, en España, tierras gallegas básicamente, y en Madrid. Y además que no se suele nombrar al continente africano, en Argelia y Libia. Avistamientos ovnis en los últimos 15 días. Si nos estás escuchando ahora, quizás no sea de noche, sea de día, nos escuchas a través de la descarga del podcast, quizás sobre tu cabeza en ese cielo está surcando algo a lo que llamamos ovni, objeto volador no identificado. Tenemos un amigo que sabe mucho de ovnis. La coincidencia de apellido y el parecido del nombre no significa que seamos familia. Él se llama Juanfran Romero. Lo conocemos porque es un gran investigador malagueño que lo vamos a tener aproximadamente una vez al mes con nosotros. Es miembro del equipo Ángulo 13 en esta temporada 2009-2010 y nos va a acompañar con una sección que a mí me apetecía hace tiempo tener y que tuviese relación con el fenómeno ovni. Bueno, es un apunte, es unas notas, son unos aportes no demasiado largos que el amigo Juanfran Romero nos manda cada vez que tenga estas crónicas ufológicas. Hola Juanca, te voy a contar un caso ovni ocurrido en 1984 que tuvo como testigos a un niño de 12 años y a su familia. Una noche de agosto, en un pequeño pueblo del norte de la provincia de Málaga, este niño y su familia volvían a casa después de haber estado en la feria, subiendo las atracciones y demás,
El niño iba con sus padres, sus hermanas y una prima que había ido a pasar la feria con ellos. En aquellos comienzos de los años 80 era frecuente que las calles estuvieran muy mal iluminadas y que la oscuridad fuera casi absoluta. Al llegar a casa, estando en la puerta, la prima de este niño hizo un inocente comentario. Un comentario que en circunstancias normales no hubiera tenido la mayor importancia. Simplemente dijo: mira, desde aquí se ven las luces de la torre de la iglesia. Acto seguido, todos los presentes se volvieron a mirar hacia arriba, básicamente por dos motivos. Desde esa casa no se ve la torre de la iglesia, y además, el campanario nunca ha tenido luces. Lo que vieron se puede calificar como un ovni. En esa época, los avistamientos ovni estaban a la orden del día y acaparaban portadas de periódicos y llegaban a abrir los telediarios. Aquello que estaba en el cielo era una luz muy brillante, de un tamaño como un tercio de la luna llena, y cambiaba de color, de blanco intenso a un azul claro, para terminar en un color rojo brillante, y vuelta a empezar. El objeto estuvo parado unos 5 minutos, y durante ese tiempo nadie, absolutamente nadie de los allí presentes, abrió la boca. En un momento determinado, el objeto se desplazó hacia la derecha a una velocidad de vértigo, hasta prácticamente la otra esquina de la calle, para quedar allí inmóvil. Fue algo impresionante como aquello cambió de lugar en el cielo. Después de estar casi un minuto parado en su nueva posición, el objeto volvió a la zona donde lo habían divisado la primera vez, pero en esta ocasión lo hizo muy, muy despacio, y al igual que antes, cambiando continuamente de color, de blanco al azul y de este al rojo y nuevamente al blanco. Cuando volvió al punto original, no estuvo allí parado más que un par de segundos. Entonces, el objeto se volvió a desplazar hacia la derecha a una velocidad increíble, pero esta vez no se paró al final de la calle, sino que siguió avanzando hasta que el punto de luz se perdió definitivamente. Como ves, Juanca, un caso de tantos que no salió a la prensa, que no acaparó ninguna portada, pero que dejó una enorme huella en aquel niño de 12 años. Para ese niño fue una experiencia extraordinaria, y a partir de ese momento se le abrieron las puertas del mundo de lo desconocido. Y gracias a lo que vio en el cielo aquel día, este niño, hoy ya adulto, se dedica a investigar todo aquello que esté relacionado con el misterio y con la ufología. Y como te podrás imaginar, Juanca, ese niño no es otro que este que te habla. Buenas noches. La ciencia se oculta y contiene los misterios que encierra la humanidad en Ángulo 13, la puerta que se abre al otro lado. Tenemos por delante prácticamente 15 minutos, un poquito menos, con la maestría que Juanfran Romero tiene por carácter, va implícito en él. Ha hecho una introducción con un caso, además en primera persona, de tema ovni. Una sección en estas crónicas ufológicas que ya digo una vez al mes nos va a traer expedientes ovnis, casos ovnis, unos más conocidos, otros menos, algunos olvidados, que nos van a hacer refrescar este concepto de la ufología, que tanto le gusta a muchos de nuestros oyentes. Ahora con esta música que ya tenemos de fondo, vamos a hablar de un concepto, vamos a hablar de un término, hablamos de el hispano horror. La radio del misterio y de lo insólito pues hace que el protagonismo tenga diferentes frentes. Hispano horror es un concepto para muchos nuevos y yo debo de reconocerlo. El hispano horror es un concepto que descubrí no hace demasiadas semanas, pero que tenía un montón de ganas, me apetecía un montón tenerlo esta noche, ese concepto, y la persona que nos va a hablar, porque además es yo creo que el descubridor de este concepto, nos va a hablar, digo, de él. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, en esta recta final de Ángulo 13, a Darío Vilas. Darío, buenas noches. Buenas noches. Ante todo, agradecerte que estés en esta hora algo complicada, complicada para el concepto familiar, incluso estés con nosotros. Gracias por eso. No, un placer. Y sobre todo, la pregunta, la primera, la de entrada, la que muchos de los amigos oyentes se estará haciendo, ¿qué es el hispano horror? ¿Qué significa ese concepto? Pues el hispano horror es la etiqueta que hemos querido ponerle a nuestra forma de ver el terror de los escritores de terror en lengua hispana.
Es un poco, pues nació a raíz del boom que hubo hace unos años del terror japonés, sí, que se dio en llamar el J-horror, y nosotros pues pensamos, sí, ¿por qué no un H-horror, un hispano-horror? Buscar los puntos comunes que nos diferenciasen del resto de propuestas de la literatura de terror venida del extranjero. Porque hay que decirlo, el horror, el terror en general, digamos, tiene diferentes etiquetas en función de en qué lugar geográfico se produce. Ya sabemos un poco, aunque ahora te pediré que me pongas los principales ingredientes, ya sabemos un poco cuál es el concepto del horror japonés, ¿no? Del hispano quizás menos. Yo te pediría que me hablaras de esos ingredientes. ¿Qué hace que el horror se convierta en hispano? Pues lo que nos viene diferenciando es que pues somos bastante más viscerales que en el resto de países o otras propuestas como en la literatura de terror americana o la japonesa misma. Quizá nosotros vamos un poco más directos, tenemos no nos gustan mucho los héroes, por ejemplo, dentro del cine o de la literatura americana siempre hay un héroe que viene salvando todo la situación. Nosotros somos más bien de antihéroes. Eso te iba a preguntar. El antihéroe siempre está protagonista aquí, ¿no? Sí, siempre. Hay un tipo de situaciones que en nuestra literatura o nuestro cine de terror son inviables. O sea, que ese héroe acabe salvando a todo el mundo de esa amenaza fantástica. Pues nosotros no lo vemos de esta manera. Nosotros solemos tirar más hacia, pues... si tenemos que salvar nuestro pellejo, no vamos a salvar a nadie más, o sea, nosotros por delante. Eso quizás pues nos diferencia un poquito. Después está el tema de los ojos, que nos gusta mucho utilizar los ojos como elemento para crear terror, situaciones de terror, tanto los ojos físicamente como la mirada. Entonces, sí que estamos viendo en los primeros pasos que estamos dando en esta búsqueda, que ya empiezan a aparecer esos elementos diferenciadores con respecto al resto. Yo supe de ti, de tu trabajo, que aprovecho para darle a los oyentes una dirección web que interactúen en este momento, no solo a través de Facebook y de Messenger, sino que además accedan al portal www.h-horror.com. El guión no es el bajo, es el normal, www.h-horror.com, que es el portal web de Horror Hispano. Y bueno, ahí hay un montón de información para quien quiera ponerse al día con estas cuestiones. Te quería preguntar, accedí a tu trabajo a través de Círculo Rojo, una editorial que está dando mucho que hablar por su buena labor, su buen trabajo, a través del premio Círculo Rojo de relatos de terror, un recopilatorio con 23 finalistas de este certamen, entre los cuales hay un relato tuyo, ¿no? Supongo que una experiencia como esta debe ser gratificante. Sí, mucho. Pues de hecho, porque pues yo presentaba mi obra pues sin muchas expectativas. Vi la convocatoria y siempre estoy bastante atento a este tipo de certámenes de terror, porque no abundan siquiera. Entonces, pues bueno, lo vi, pensé, bueno, vamos a probar a ver qué pasa, y tenía aquí un relato que me gustaba mucho y que estaba gustando mucho a quien había tenido la oportunidad de leerlo. Y bueno, pues parece que también les gustó bastante y acabó en este libro. De hecho, es el relato que abre el libro, que se titula Déjame salir. Sí. Es el libro publicado a raíz del premio Círculo Rojo. Y bueno, el relato concretamente se titula La bruja lusa, y como decía, es el relato que abre el libro, que para mí pues es un placer enorme. Es una sensación la que yo tengo equivocada, te pregunto. Tengo una sensación de que en nuestro país hay pocos escritores dedicados a este género, ¿no? ¿O estoy equivocado? No creo que estés muy equivocado, la verdad. Bueno, puede ser que no haya tan pocos como realmente pocos decididos a publicar o a intentarlo siquiera, a dar a conocer sus relatos de terror o sus obras de terror. Pues yo creo que tenemos un poquito complejo, digamos, de alguna manera, o quizás miedo a no ser tomados en serio, que realmente es así. Yo creo que por parte del mundillo editorial pues no se toma muy en serio, incluso los críticos suelen ser bastante más duros con este género. Entonces, bueno, puede ser que por ese motivo pues le tengamos todavía demasiado respeto, cuando no debería ser así, que el género de terror tiene una grandísima acogida
por parte del público siempre, independientemente de lo que piense la crítica, siempre es muy bien acogido y nadie cuestiona a los grandes maestros del terror como Stephen King, Clive Barker, Dan Kuntz, los grandes maestros del terror extranjeros, no se les cuestiona. En cambio aquí sí se mira con lupa la obra de terror de los autores españoles. Uh-huh. Y la pregunta que te voy a hacer, que sea bien interpretada, uh-huh. Digamos que este tipo de obras, de libros, va dedicado a un sector minoritario de lectores, a un público, digamos, que forma parte de un reducto, o es un género para masas. Pues yo creo que es para masas, o sea, o por lo menos lo va a ser en breve. Yo creo que está en pleno auge y que, bueno, está latiendo ahí. De hecho, pues a través de nuestro cine ya lo podemos ver. El cine de terror en español hasta hace bien poco, pues no era tomado en serio, en absoluto. O sea, el cine de terror que nos llegaba, que se consumía, era el cine de terror americano. Después llegó, como comentaba antes, el cine de terror japonés. Pero el cine de terror en español no ha terminado de cuajar. Ahora hay un boom y eso es algo evidentísimo a raíz de películas como El Orfanato, Rec o Los Cronocrímenes. El cine americano empieza a hacer remakes de películas de terror en español. Esto ya de por sí evidencia el cambio que está habiendo. Y este cambio tarde o temprano se tiene que trasladar también a la literatura. Tienen que empezar a aparecer también unos maestros, entre comillas, del terror hispano que sean tomados en serio, respetados y que sean para un público masivo, o sea, para el gran público. Que los libros se expongan a la vista en las estanterías. Ahora parece como que los libros escritos por los escritores españoles de terror están como más escondidos y sí son para un público más minoritario. Pero bueno, es una tendencia que tiene que cambiar. O sea, igual que ha cambiado en el cine, va a cambiar en la literatura y ese también es uno de los objetivos de nuestro portal y de nuestra propuesta de horror.com. Yo te voy a decir una cosa, a mí me has dado además una buena noticia, saber que yo recuerdo cuando era pequeño, tenía en las manos aquellos cómics, aquellas historietas que nos entretenía tanto y que en algunos casos nos hacía pasar miedo y meternos debajo de las sábanas. Y digo esto porque la buena noticia es que el fanzine va a volver a salir a la calle, va a salir una segunda entrega, si no me equivoco, a través de Círculo Rojo. Cuéntanos el proyecto brevemente, ¿no? ¿En qué consiste esto del fanzine y cómo podremos acceder a él? Pues básicamente a mí me pasaba lo mismo, pues yo de pequeño me escondía en mi habitación y debajo de las sábanas leía esos fanzines de terror que proliferaron en los años 80 y he querido un poco recuperarlo. Hemos sacado un primer fanzine que tuvo bastante buena acogida, era bastante también, bueno, pues se hizo con pocos recursos, no sabíamos cómo iba a encajar y tuvo bastante buena acogida. Entonces decidimos dar un paso más adelante y a través de Círculo Rojo darle mayor calidad y también ser muy selectivos a la hora de escoger esos relatos que formarían parte. Y bueno, nos está llegando muchísimo material de una calidad altísima y vamos a ampliar la propuesta también a otro tipo de obras, como puede ser ilustraciones de terror. Ya no se va a ceñir solamente en lo que es el relato de terror, sino que tendremos artículos, tendremos ilustraciones y luego tendremos los relatos. Evidentemente será el punto fuerte del fanzine y con pues una publicación mucho más elaborada. Tendremos que estar atentos desde Ángulo 13 a esa segunda entrega, porque estoy seguro que los amigos oyentes, por lo menos una inmensa mayoría, son seguidores de este formato, de este tipo de obra, y yo te auguro mucho éxito ya con esta cuestión, ¿no? Bueno, ya debes irla palpando, ¿no? Posiblemente, ¿no? Darío, Imperfecta Simetría, que es un título que también es muy sugerente. Es el título genérico de un nuevo libro, de una nueva obra. Además, estás de coautor con Rafa Rubio, si no me equivoco. Un libro que supongo que lleva un trabajo detrás y que también debe dar sus satisfacciones, ¿no? Sí, pues la verdad es que sí. Es un libro que acabamos de publicar hace muy poquito, el día 1 de este mismo mes. Y es pues la típica colaboración entre un gallego y un catalán,
que encontraron en sus obras pues precisamente esa imperfecta simetría que hacía que todo encajara, de manera que encontramos una serie de relatos unidos por un fino hilo conductor. Sí. Dentro del terror, pues no propiamente dicho, nosotros preferimos llamarlo horror humano, porque no son tanto historias de género fantástico como historias de decadencia y de personalidades llevadas al límite dentro de lo que es una isla ficticia que creamos un grupo de escritores más amplio. No éramos nosotros dos solos, nosotros somos los que hemos quedado ahí porque hemos encontrado ese punto en común para desarrollarlo. El resto de autores pues fueron encontrando otros proyectos o por diferentes motivos no pudieron participar, y al final Rafa Rubio y yo pues decidimos darle forma, encontramos esa imperfecta simetría entre nosotros y dio lugar a este libro que está teniendo bastante éxito. De hecho, como te comentaba, salió el día 1 de septiembre y ya estamos preparando la segunda edición porque la acogida fue buenísima. Fantástico. Darío, que el tiempo se nos ha echado encima. Yo espero y además me gustaría comprometerte ya en antena, cosa que no se debe hacer, por cierto, para que en alguna próxima ocasión hablemos de todo este concepto que va a dar mucho de sí, a lo mejor coincidiendo con la salida del fanzine, y que hablemos, digo, más detalladamente de estas cuestiones. Tenemos oyentes a través de internet que hacen comentarios. Por ejemplo, Patricia Gutiérrez dice dice tiene muy buena pinta el libro. Bueno, fíjate, sin tenerlo en la mano ya tiene buena pinta. Seguro que Patricia lo va a disfrutar cuando acceda a él. Darío, que ha sido un placer que esta noche estuvieses aquí con nosotros. El placer ha sido mío y cuando queráis estoy a vuestra disposición. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Escuchan esta música, escuchen esto. Yo la recuerdo de pequeño, seguro, bueno, aquí en La Pecera, en realización, algunos se ríen, pero es que aquel mundo era maravilloso. Esta musiquita que hoy voy a poner solo para dársela como entremés es la que vamos a utilizar a partir del próximo programa para hacer la reflexión final de un programa como este, dedicado al misterio. Hoy no hay reflexión. Hoy te invito a que reflexiones tú, si realmente la comunicación es importante, sea política, económica, social o del misterio. Esto es comunicación. Vamos a reflexionar en los próximos 7 días. Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Esto es la radio. 1 hora de radio no da para más, pero la podemos hacer más intensa o más interesante. Yo he optado por hacer las dos cosas hoy, intensa e interesante. La radio hecha en directo, recuerdo siempre, a través de Radio Popular Canaria 105.5 del dial, y el resto de la semana también en la madrugada de 3 a 4 de la madrugada de los lunes, los jueves de 9 a 10 y los sábados de 9 a 10 en Radio Pimienta. Ah, bueno, y aquí en Radio Popular Canaria la redifusión los domingos, si no recuerdo mal, creo que a las 11 de la noche. Bueno, creo no, estoy seguro, estaría bueno. Y a través del podcast, las descargas en iVoox, a través de www.com. A partir de mañana, en torno a esta hora, ya puedes escucharlo, disfrutarlo, grabarlo. Guárdalo en el dossier, que quizás un día accedas a un Ángulo 13 y descubras algo que ya no recordabas. En los mandos técnicos, Ángel Luis Padilla, que disfruta como un niño, como yo, disfruta haciendo radio, y eso se nota. Aquí en los controles técnicos él, en los micrófonos yo, Juanca Romero, y en las labores de producción estuvo Raquel Martín. Que tengas buena noche, que la semana sea propicia. Nos encontramos en 7 días. Hasta luego.